Hola a todos. En esta presentación vamos a tratar sobre cómo redactar un informe de caso ortopédico. Esta es la forma más baja de evidencia en la literatura científica y se centra en un caso que usted presenta que puede considerar interesante o informativo. Ideas y conceptos que se pueden compartir con todos los lectores. Normalmente, ¿qué es un informe de caso? Es una descripción detallada de un paciente o una pequeña serie. Destaca hallazgos raros, novedosos o educativos, centrándose en el razonamiento clínico más que en las estadísticas. Aquí tenemos un ejemplo de un excelente informe de caso escrito por García Ray et al. Sobre la artroplastia total de cadera en un paciente con osteoporosis grave. Se publicó en 2010 en el Journal of Arthroplasty y es un excelente informe de caso porque aborda una afección poco frecuente con elevados riesgos quirúrgicos. Expone claramente por qué fallan los enfoques estándar, ofrece lecciones técnicas transferibles y está bien argumentado, no descriptivo. Es un buen ejemplo si piensas escribir un informe de caso. En general, los casos clínicos son cruciales cuando no se pueden realizar grandes ensayos. Muchas complicaciones ortopédicas, fallos de implantes o lesiones raras se descubrieron primero gracias a estos informes. También le capacitan para pensar críticamente y comunicar con claridad, habilidades útiles en toda su carrera. La mayoría de los casos no merece la pena escribirlos. Así que siempre tienes que preguntarte, ¿se trata de algo realmente inusual o simplemente desconocido para mí? Un error común es escribir un informe de caso porque era interesante o difícil. La dificultad por sí sola no basta. Debe haber una lección para los demás en este proceso. Por lo tanto, una presentación inusual de una afección común. Complicación o resultado inesperado, un diagnóstico o tratamiento novedoso y un claro valor educativo. Concepto esto al redactar un caso clínico en... Así que ejemplo de un informe de caso ortopédico fuerte. Algunos ejemplos son la artroplastia total de cadera en osteoporosis severa, o es una patología rara con riesgo técnico, tiene supuestos quirúrgicos estándar no aplicables y un claro valor educativo para cirujanos de artroplastia. Este caso se publicó no solo por su rareza, sino porque obligó al cirujano a replantearse técnica, instrumentación y gestión del riesgo. Este es el tipo de cosa que querrá tener presente al pensar en redactar un informe de caso. Esta es la diapositiva clave de la charla. Si no puedes responder a esta pregunta claramente en una frase, aún no deberías escribir este caso. Los editores y revisores se preguntan esto cuando leen tu presentación. ¿Qué aporta este caso que otros no sepan ya? ¿Por qué un cirujano ocupado debería leer este artículo? Memoriza estas dos preguntas y tenlas en cuenta al pensar en redactar un informe de caso. El mensaje principal es que un informe de caso es un argumento, no solo una curiosidad. Tenlo present. ¿Qué enseña este caso? El brochado y escariado estándar pueden causar una fractura catastrófica. Se debe ajustar la estrategia de cementación. ¿Por qué debería preocupar a los cirujanos? La osteoporosis puede no estar diagnosticada antes de la cirugía. Las lecciones también se aplican a otras enfermedades óseas escleróticas. Volviendo a este excelente artículo del Journal of Arthroplasty, estas son las preguntas a considerar. La estructura es sencilla, pero cada sección debe apoyar el mismo punto central de enseñanza. Si la introducción argumenta una cosa y la discusión argumenta otra, el trabajo fracasará, aunque el caso sea raro. Por lo tanto, el título debe ser un resumen, una introducción que explique por qué el caso es importante. Describa el caso, analícelo y sitúelo en el marco refor. Y escriba, no ofrecer por. Así pues, la introducción debe ser breve y nítida.
No se está revisando todo el campo, sino identificando una laguna o un punto ciego y explicando por qué este caso lo llena. Suele bastar con 1 o 3 párrafos. La introducción enmarca el problema, no al paciente. Así pues, una introducción sólida es lo que han hecho bien, definir brevemente osteoartritis, explicar por qué la TEA es singularmente peligrosa, identificar la laguna, la falta de orientación quirúrgica práctica y exponer explícitamente lo que aportará el caso. Redactar la descripción del caso. Esta sección debe leerse como una línea de tiempo clara y precisa. Cíñete estrictamente a los hechos, evitando llegar a conclusiones, opiniones o especulaciones personales. Estas deben incluirse en la discusión posterior. Las cifras claras y las imágenes a menudo son más importantes que una larga proba. Por tanto, una imagen vale más que 1000 palabras, y esto es igualmente cierto en este caso si se dispone de algunas buenas imágenes del caso en cuestión. Así que es fundamental que seas cronológico y objetivo. Incluye imágenes, análisis y cualquier detalle intraoperatorio, evitando siempre cualquier tipo de interpretación personal. Por tanto, hay que centrarse y ser disciplinado. Debes resistir el impulso de explicar. Deja que los hechos creen tensión en el debate. Una vez más, presentación cronológica, imágenes en detalles operativos, sin especulaciones ni interpretaciones. Ahora viene la parte divertida, escribir la discusión. Aquí es donde los informes de casos triunfan o fallan. Compare su caso con lo conocido y explique en qué difiere. Una buena discusión termina con una lección práctica. ¿Qué deberían cambiar los cirujanos la próxima vez? Compare su trabajo con la literatura. Explique lo diferente o novedoso, discuta la lección y las limitaciones. Y en realidad, dentro de la discusión, es aquí donde el artículo se transforma en algo digno de ser publicado. Porque has comparado tu enfoque con investigaciones previas que eran limitadas. Has explicado por qué ciertas herramientas fallaron o tuvieron éxito. Extrajiste principios que son aplicables más allá de este caso específico de osteoporosis, por ejemplo, en este artículo, y reconociste las limitaciones de manera honesta. Piense en el informe de un caso como si fuera un alegato en un tribunal. Se trata de convencer al lector de que el caso merece atención. Cada frase debe servir a ese objetivo. Si una frase no sirve a ese objetivo, elimínela. No estás escribiendo una historia. Asegúrese de justificar en todo momento por qué el caso es importante. Sea claro y evita la jerga y la complejidad. Escribir de forma sencilla es más eficaz. Es un sentimiento nostálgico. Esto es sumamente importante. Incluso las imágenes que parecen ser anónimas pueden llegar a ser identificativas. Muchas revistas científicas rechazarán informes de casos que de lo contrario serían sólidos, solo debido a deficiencias éticas. Asegúrese siempre de obtener el consentimiento por escrito del paciente, sin excepción. Elimine toda información que pueda ser identificativa. Y siga cuidadosamente las directrices éticas de la revista para asegurar su publicación. Elija revistas que publiquen informes de casos regularmente. Enviar a la revista equivocada le hará perder tiempo y afectará su moral, porque nadie quiere ser rechazado repetidamente. Solo por no elegir bien. Lea siempre los informes de casos recientes de las revistas de destino antes de enviarlos para entender qué tipo de trabajos publican. Algunos lugares son Journal of Orthopedic Case Reports, BME Case Reports y Case Reports in Orthopedics. Estos son algunos índices de lugares donde puede presentar su trabajo. Es muy recomendable leer en detalle algunas de las referencias clave que hemos mencionado, especialmente las directrices de atención en su totalidad. Estas proporcionan una lista de comprobación que muchas revistas requieren que se siga explícitamente. Una pieza. Además, al utilizar estos, también se mejorará la tasa de aceptación. Por lo tanto, el artículo de García Ray, junto con el artículo de Rison y también el artículo de Nyssen y Wynn, son todos excelentes artículos que deberías leer de principio a fin y comprender a fondo. Y lo más importante de todo, asegúrate de leer las pautas de atención para garantizar que puedas diseñar adecuadamente tu propio trabajo de informe de caso. Ahora, ¿por qué este informe de caso funciona? Porque aborda un problema clínico claro. Está bien organizado y estructurado de manera lógica.
Ofrece un mensaje didáctico sólido y lecciones aplicables a otras enfermedades. Además, respetuoso con el tiempo del lector. Manes, siempre mejor. Sea breve, conciso, formativo. El mensaje clave aquí es pensar con claridad, identificar el punto de enseñanza, construir un argumento sólido y honesto, y asegurarse de que ya sabes, cada entorno puede generar casos pobres. Un buen informe de caso responde a una pregunta que el lector no sabía que debía plantearse. Tenlo presente y gracias por escucharme.